Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González desde Argentina y junto a Pablo Astorga y Jorge Toro, que están en Chile, comenzamos con este programa de esta manera. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido. Entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo Xavi González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. Tres vías, tres caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Apicultores, sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la cualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Bueno, muy buenas noches y bueno, Pablo, bienvenidos a un nuevo programa y quiero que hagas la apertura del día de hoy, por favor. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo está Rodrigo? Qué gusto saludarlos una nueva semana y saludar también a todas las apicultoras y apicultores del habla hispana. Y esta semana en nuestro viaje virtual se traslada a Venezuela, específicamente a conversar con una gran profesional, la profesora Mercedes Castro, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Es una investigadora destacada con un enfoque en la botánica y específicamente la morfología y anatomía vegetal, incluyendo la palinología. Sus estudios e investigaciones se centran en varios temas, como dijimos, la palinología, morfología y anatomía vegetal y la citotaxonomía. Ha participado en estudios de citotaxonomía que combinan el análisis de los cromosomas con la taxonomía para clasificar y entender la evolución de las plantas. Investigaciones, por ejemplo, fitosociológicas, ha colaborado en estudios fitosociológicos que se enfocan en la composición de las comunidades vegetales y su relación con el entorno. En síntesis, la profesora Castro ha sido una voz importante en la concienciación sobre la conservación de los polinizadores y como directora del Instituto de Botánica Agrícola de la Universidad Central de Venezuela. Ha colaborado en iniciativas para promover la agricultura sostenible y la protección de las abejas. Esto evidencia su compromiso con el tema que va más allá de la investigación pura. Muy buenas noches, señora Mercedes Castro. Bienvenida al programa Entre Apicultores. Buenas noches, muchísimas gracias por su invitación. Realmente un placer estar con todos ustedes y poderles hablar un poco de la experiencia que estamos teniendo en Venezuela con todo lo que son los análisis melisopalinológicos para darle o para visualizar nuestras mieles que son realmente especiales porque en cada una de ellas está un poquito de lo que son nuestros ecosistemas, que son realmente hermosos. Pablo. Impecable, profesora, y entremos en tema inmediatamente. Expliquémonos a toda la gente del habla hispana que nos sigue todas las semanas y aprovecho de decirle a nuestros seguidores que hagan sus comentarios porque al final del programa aparecen sus reacciones ahí al pie de pantalla. Hablemos un poco, cuéntenos un poco qué es la melisopalinología. Ok, les comento. Cuando las abejas van a buscar el néctar y el polen pues, que requieren para su alimentación, llevan pues con ese néctar va el polen, que además de usar el polen, como bien sabemos, para la parte proteica, en el néctar, entonces al llegar allí cae también polen en esa miel. Ese polen generalmente es una estimación, porque eso también hay que tenerlo claro, es una estimación, se estima que a mayor cantidad del polen de una especie nos está diciendo que ese néctar que generó esa miel es de esa especie. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos las muestras de las mieles, se llevan al laboratorio, se hace un proceso de centrifugación para poder sedimentar el polen y posteriormente se preparan láminas microscópicas para observarlas en el microscopio y poder determinar los tipos polínicos que hay allí. Para poder hacer eso, nosotros necesitamos tener estudios en palinología, conocer la estructura del grano de polen. Hay granos de polen muy característicos, muy particulares, hay granos de polen que son más generales en su forma, entonces a veces es un trabajito que puede llegar a ser complejo, pero
siempre tiene que haber algo que es importante, es que debemos trabajar siempre de mano con los apicultores para que los apicultores vayan colectando las plantas que están asociadas a sus apiarios, porque de esa manera podemos conocer lo que está ocurriendo allí en su miel. Jorge. Profesora, buenas noches y saludar a la gente que nos sigue semana a semana de diferentes países, como también lo decía nuestro amigo Pablo ahí. Y la pregunta de fondo, ¿cómo se comportan, cómo se motivan los apicultores? ¿Se embarcan en estas ideas, en los análisis, o son un poco distantes? ¿Cuál es la realidad de los apicultores con la ciencia, específicamente los estudios que usted hace? Bueno, yo creo que es un trabajo que tenemos que ir construyendo poco a poco. Cada vez más los apicultores, por ejemplo, en el caso venezolano, que es el que conozco más directamente, hemos venido haciendo un trabajo en conjunto, generando reuniones, hablando de lo que significa esto. Siempre el apicultor quiere saber de qué es su miel. Eso es algo que siempre quiere saber. Yo creo que eso es todo, que no, mi miel es de esto, mi miel es de lo otro, porque obviamente el apicultor es un observador increíble. Siempre está... Un apicultor es un observador nato porque tiene que saber lo que está pasando a su alrededor para entender lo que va a pasar con su sistema de producción. Entonces, así se ha venido generando y bueno, vamos hablando de la importancia que tiene en el mercado, el conocer, el poder tener mieles diferenciadas que nos permite alcanzar nichos distintos a cuando tenemos una miel que decimos que es de algo, pero no tenemos la certeza de que es así. O cuando se hacen mezclas de distintas cosechas. Es decir, eso te permite abordar otros nichos de mercado que yo creo que son bien interesantes y que para muchos apicultores pues tienen un interés, sobre todo cuando quieres ir a la exportación, porque si te quieres ir a los mercados europeos tienes que saber de qué es tu miel y con un análisis técnico, indudablemente. Pablo. Sí, profesora, cuando hablamos de nicho de mercado porque estamos dando una propuesta de valor diferente a nuestras mieles o a las mieles que estamos produciendo. Pero en esta propuesta de valor se supone que tenemos que dar más ingredientes porque cada vez estamos en presencia de consumidores que compran más informados, ¿no? Y aquel consumidor que obtiene una miel a través de una góndola o a través de una tienda especializada, como bien usted lo dice, quiere saber de dónde proviene, ¿verdad?, esta miel. En ese sentido, sé que ustedes están haciendo un trabajo súper interesante que amplía esa propuesta de valor, que es el origen geográfico, ¿no es cierto?, de determinar especificidad de las mieles, no tanto, o un poco más allá de la denominación de origen. ¿Por qué no nos habla un poquito sobre eso? Sobre los orígenes, es que se cortó un poquito, sobre el origen geográfico de las mieles, quería que abordamos Así eso. Bueno, es interesante porque cuando tú tienes un espectro polínico, es decir, una miel jamás va a tener el polen de una sola especie. De hecho, como sabemos, según los estándares internacionales, se habla de mieles monoflorales cuando tienen más del 45% del polen de una especie. Eso nos deja 55% que puede ser de otra cosa. Eso es lo que se llama el espectro polínico que tiene una miel. Entonces, ese espectro polínico muchas veces es la marca del ecosistema, del lugar de donde viene. Si hay algunas especies que son endémicas, o cuando ya uno ve una miel, uno sabe, sin que te digan, más o menos de qué ecosistema viene, de qué comunidad vegetal, porque hay un grupo de especies que están allí presentes que lo marcan. Si además estamos hablando de que venimos de una región donde hay especies endémicas, es decir, especies que solamente están presentes en ese lugar y tú encuentras el polen de esa especie en la miel, indudablemente eso te da una marca de que viene de ese lugar. Y eso también es muy interesante como nicho de mercado también. Vender o mostrar esa comunidad, ese ecosistema o ese piso altitudinal que puedes ver en esa miel y que le va a dar propiedades organolépticas totalmente distintas, una miel de un piso bajo que de un piso alto. Doctor, profesora, y si hablamos de la parte geográfica, como nos dijo Pablo, Venezuela, ¿qué características tiene y cuántos pisos se conocen para tener este tipo de análisis? Oye, Venezuela es un país megadiverso, está dentro de los países megadiversos. Entonces nosotros tenemos regiones totalmente, por ejemplo, nosotros tenemos apicultores que están en el páramo, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos apicultores que están sobre zonas de planicie prácticamente en el mar. Tenemos apicultores en lo que se llamarían selvas secas. Es decir, nuestros pisos altitudinales son muy variables, pero además, por las características del país,
tenemos ecosistemas muy diferentes. Entonces, prácticamente que nosotros podríamos regionalizar las mieles. De hecho, aunque no está, vamos a decir, estandarizado desde el punto de vista de normativo, te lo podemos decir. Yo sé cuando una miel es de Oriente, se sabe, porque las mieles del oriente del país están marcadas por unas especies que allí son muy predominantes. O cuando hablamos de esta miel tenemos mieles que ya tienen indicación geográfica protegida de un tepuy. Bueno, es que tiene unas características que son de allí. Entonces, realmente en Venezuela las potencialidades de la apicultura son inmensas porque tenemos una gran riqueza florística que nos hace tener mieles que son espectaculares. Realmente con sabores, colores, olores, porque las mieles tienen olores totalmente distintos también, que las hacen muy especiales. Y podemos prácticamente diferenciar áreas geográficas con las mieles cuando las estudiamos. Jorge. Sí, y en eso, doctora, que usted dice la riqueza, ¿cierto? La biodiversidad que tiene Venezuela en floraciones, quería preguntarle, ¿ustedes están trabajando con alguna geografía, alguna región geográfica en especial, o están con las diferentes floraciones, ya sea selva, costa? Hablen un poquito de eso, de cómo está dividida la vegetación, la floración en Venezuela en particular, por favor. Bueno, mira, la principal momento de cosecha o de floraciones asociadas a la apicultura las tenemos desde lo que es septiembre, octubre, noviembre, desde septiembre hasta enero. Son como en algunas zonas las mejores fechas. Hay algunas regiones donde de repente agosto, julio, pero en la mayoría de los lugares, porque está asociado también a que nosotros no tenemos estaciones marcadas, como en el caso de Argentina o Chile. Nosotros somos un país tropical. Entonces nosotros estamos marcados por el periodo de lluvia y el periodo de sequía. Entonces, en el periodo de sequía, que se le dice de manera coloquial verano, pero que es el periodo de sequía, que generalmente es desde lo que sería, empieza octubre, ya empiezan a salir, ya las lluvias han salido prácticamente, octubre, noviembre, diciembre, enero, es cuando ocurren muchas floraciones muy explosivas en muchos lugares y donde ocurren los mayores picos de producción apícola en el país, en la mayoría de las regiones del país. Pablo. Sí, que interesante saber cómo funcionan los ecosistemas y la biodiversidad también allá en Venezuela, ¿no? La diferencia tremenda en que las abejas igual se puedan adaptar y poder cumplir todos sus ciclos, tanto biológicos como productivos, desde el punto de vista del apicultor. Pensando esto desde el origen geográfico y botánico, es decir, que las plantas que provienen de regiones específicas, ¿no? Con este polen, con este néctar, que hacen que las abejas hagan una miel más diferenciada, más específica, con este nicho de mercado. Este análisis palinológico es súper importante hoy en día, como hablábamos de propuesta de valor, por la autenticidad de las mieles, ¿no? En un mundo cada vez más marcado por la adulteración de las mieles. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso, de este plus extra que debieran tener estos análisis, que todos los consumidores de alguna u otra forma debieran exigirle al apicultor? Sí, yo creo que eso es importantísimo. Recordemos que la miel es el tercer producto más adulterado en el mundo. Entonces, realmente tenemos que cuidar, y sobre todo para respetar el trabajo que hacen los apicultores, cuidar esa autenticidad. Muchas veces, de repente, no sé cómo es el consumidor en Argentina y en Chile, pero el consumidor venezolano siempre lo que está buscando es que la miel sea pura, que la miel sea pura. Entonces, bueno, y luego todo lo que haya a nivel de mitos en relación a cómo pueden saber si una miel es pura, pero yo creo que allí lo importante es marcar esa autenticidad. Y esa autenticidad viene dada por estos análisis que debemos cada vez ir incorporando más al proceso de productivo del apicultor. Porque esa trazabilidad que tú le ofreces al consumidor es lo que va a ganar la confianza para que tú mantengas tu mercado, ¿no? Y cada vez lo puedas ampliar más. Y vuelvo a decir, si estás aspirando a la exportación, es que es imprescindible, porque si no es imposible que puedas competir en el mercado internacional. Y doctora, con respecto a este tipo de estudio, ¿qué valor estamos hablando en referencia en kilos de miel, ¿sí? Para un apicultor en Venezuela? ¿De qué proporción estamos hablando para que sepan el origen botánico y que puedan darle un valor agregado mejor a sus mieles? Bueno, yo no diría que tanto, es decir, lo que le planteo yo siempre a los apicultores es que las mieles cuando hagan sus cosechas, pues las separen, no las mezclen,
porque eso va a permitir tener la diferenciación. Entonces, bueno, si tú sacas una cosecha, eso se hace el análisis de ese lote, lo haces con una muestra pequeña, no hace falta una muestra muy grande porque se supone que es un lote que tú separaste, que está diferenciado, tú tomas una pequeña muestra, nosotros le solicitamos a ellos unos 250 gramos del lote, porque tiene que ser un lote que esté asociado, que es una cosecha distinta, para poder hacer ese tipo de análisis. Yo creo que aquí es importante, como les digo, como nosotros tenemos además floraciones muy particulares, a veces tú puedes que sea que la floración que tenga, a veces los apicultores tienen dos momentos de cosecha. Entonces, si esos 2 momentos, no mezclar la miel, sino dejarla separada, sobre todo si quieres ir hacia un mercado diferenciado. Todo depende de la propuesta de mercado que tú tengas y a quién quieres venderle tu miel. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, en el mercado internacional, a veces las mieles se marcan es por país, miel argentina. Y a veces, como ustedes bien saben, ustedes tienen muchas partes de cooperativas donde acopian las mieles y se mezclan mieles de distintos productores. Y a veces en el mercado internacional lo que se estudia es que la miel sea de Argentina porque tiene ciertas especies que hace que sean de Argentina. Entonces, esas cosas hay que verlas, creo yo, asociadas al nicho de mercado que está trabajando. La interrumpo ahí, profesora. A ver, claro, es que es súper interesante lo que usted está marcando, ¿no? Que generalmente acá en Chile y Argentina se venden las mieles en envases de 300 kilos, ¿no? Los diferentes tipos de mieles de diferente origen geográfico van al centro de acopiado y muchas veces se homogenizan, ¿no? Y se pierden algunas características importantes de las mieles porque están privilegiando color u otro. Y si no se hace acá en origen, se hace en destino. Entonces, el estudio técnico de la miel debiera implicar, ¿no es cierto?, este enfoque cualitativo y cuantitativo sin antes pasar por estos procesos de homogenización. ¿Cuál es tu apreciación acerca de eso? En este sentido depende, porque si tú vas a comercializar la miel homogeneizada, tienes que analizar esa miel homogeneizada, porque es la que vas a llevar al mercado. Entonces, probablemente va a ser una miel multifloral, dependiendo, pues, a lo mejor si lo que está allí en el momento, en la floración de ese grupo de apicultores es lo mismo, a lo mejor pudiera hasta salir monofloral. Pero eso porque tú estás homogeneizando. De hecho, hay sitios en Estados Unidos, hay zonas donde mezclan miel de Argentina con la de Brasil, con la de Turquía, porque están buscando un color particular, un sabor particular que dan las mezclas. Pero todo depende, como digo, todo depende del mercado al que estás apuntando. Si tú vas a tener mieles diferenciadas, por ejemplo, una miel con plantas endémicas, y tú la mezclas con una miel que viene de otra zona porque le quieres dar un color, estás perdiendo ese valor agregado. Estás ganando a lo mejor un mercado donde vas a vender un mayor volumen. Entonces, ahí es muy importante saber lo que el apicultor quiere y lo que está buscando. Pero indudablemente tú deberías hacerle el análisis a la miel que va a salir al mercado. Si está mezclada, a la que está mezclada. Porque tú tienes que decirle al consumidor, mira, esta miel está mezclada y tiene esto. Es decir, para que sepa lo que está consumiendo. A eso deberíamos ir. Jorge. Profesora, bueno, la miel no solamente tiene que parecer buena, sino que tiene que serlo. Y ahí es donde cobra relevancia el trabajo que ustedes hacen, como tantos otros científicos, porque nos comprueban, ¿cierto?, lo que nosotros como apicultores creemos o podemos observar. En ese sentido, ustedes están trabajando, me imagino, con un grupo de apicultores de una localidad del país, de diferentes localidades del país. ¿Cómo está el proyecto hoy día en el que usted está trabajando con los apicultores? ¿Nos puede contar algo de eso? Sí, cómo no. Mira, nosotros estamos tratando de abordar la mayor cantidad de apicultores, tratar de llegar a la mayor cantidad de apicultores en el país. En el país, por ejemplo, en la zona de lo que es el oriente del país, los estados Monagas y Anzoátegui son los mayores productores nacionales. Con ellos hemos tenido contacto con muchos de esos productores, hemos venido trabajando con algunas de sus mieles. Pero también hay pequeñas regiones muy interesantes. Actualmente nosotros estamos trabajando con unos pequeños apicultores, ellos son aproximadamente 16 apicultores de pequeñas colmenas, el que tiene más tiene 30, ahorita creo que tiene el que tiene más 50 colmenas, es decir, una región muy pequeña. Miren, esa miel es una miel impactante por la región donde está creciendo. Es una miel que tiene sabor a clavo de especia, que es algo que se ha encontrado ya también en Brasil, en unas zonas de Brasil, de la zona de Bahía, si no me equivoco, no me acuerdo ahorita exactamente dónde, asociado a unas especies particulares que no son las mismas, pero es un grupo que está relacionado, que crece también en Brasil y en esta zona, ¿no? Y es interesantísimo, esa miel es impresionante. Es decir,
hay que probarla para entenderlo, porque y la gente te dice, ¿esto es miel? Yo sí, es miel, absolutamente. Tiene una densidad muy fuerte, se cristaliza rápidamente, pero tiene una composición muy particular, entonces eso la hace muy única. Y es una zona, un puntito de Venezuela, y es el único sitio donde se produce. Pero qué interesante, esa miel si la mezclamos con otra cosa, mira, estamos perdiendo algo increíble. O la miel que tiene la primera indicación geográfica protegida de Venezuela, miel Cavitepuy, viene de un tepuy en el sur de Venezuela. Es una zona, una región increíble. También son pequeños productores. Producen unas mieles, bueno, tienen distintas porque hay distintas floraciones, pero hay mieles que tienen sabores a madera, a resinas porque vienen de unas plantas muy resinosas, otras más suaves. Es decir, es muy interesante, pero estamos tratando de abordar, es decir, no tenemos tantos años trabajando en esta parte, tenemos aproximadamente unos 4 años, ya tenemos una colección de más de 100 mieles de distintas partes de Venezuela que hemos venido analizando, entonces ya vamos comprendiendo, ¿no? Mejor lo que está pasando en el país. De verdad yo digo, la potencialidad que tiene la apicultura en nuestro país es grandísima. Y hay muchos apicultores, más que todo pequeños, pero los hay. Pablo. Qué interesante, profesora. Mire, y respecto de eso, tal vez quisiera profundizar un poquito más para que podamos sacar todas esas características a relucir de esta miel de tepuy que usted nos está hablando, ¿no? Utilizando dentro del análisis melisopalinológico el polen como el principal marcador. Para que estos análisis salgan efectivamente al 100% representativos, ¿no es cierto? La miel debe ser muestreada de manera representativa también. ¿Cómo debiera muestrear el apicultor o sacar esta muestra de miel para ser entregada al laboratorio? Fíjate, debería intentar no filtrarla, porque a veces hay granos de polen que se podrían crear en el filtrado o se reduce la cantidad de granos y cuesta más el análisis. No obstante, todo depende de dónde vas, porque si tú vas a un mercado internacional, te van a analizar la miel afuera. Entonces, deberías analizar la miel que como ya la vas a comercializar. Eso debería ser lo ideal para tú tener lo que va a salir afuera, lo que está allí. Pero si tú quieres tener una mejor representación, pues lo ideal sería ni siquiera filtrarla, tomarla directamente de la colmena y envasarla para hacer el análisis. Pero siempre de que sea de esa cosecha. Normalmente los lotes se toman es de cuando tienes el tambor, por ejemplo. Si estás trabajando con tambor, aquí hay algunos apicultores que trabajan con tambor, pero también con cuñetes que son ya 25, 30 kilos. También se utiliza mucho aquí. Entonces, de esos lotes, tú haces una homogeneización de ese tambor, por ejemplo, o de esos lotes de ese tambor, y ahí tomas la muestra para tratar de tomar la mayor representación de lo que se está llevando al laboratorio. ¿Con cuántos gramos hay, doctora? Unos 250 gramos, nosotros, porque se hace con un poco menos, pero siempre pues si hay que repetir todas esas cosas, siempre solicitamos al menos 250 gramos. Y del estudio, doctora, que usted nos dijo que están haciendo en todo el país, ¿qué proporción de miel es la que se queda para el consumo interno de Venezuela? Y si ya hay un volumen interesante de exportación. Realmente de exportación hay muy poquito. Probablemente algún apicultor que está empezando a salir, pero está todavía muy poquito. Producción, pues, es interesante. Como les digo, hay muchos apicultores en casi todas las regiones del país, vas a conseguirlo, pero son pequeños apicultores, pequeña producción, casi todos de consumo nacional. A distintos mercados, a consumidor directo. Sí, como Universidad Central, me imagino, ya usted decía, 4 años trabajando sobre esto, pero la universidad me imagino que debe tener ciertos intereses al ver los resultados, el trabajo que se está haciendo, el diálogo con los productores y también con una floración bien especial que siempre la parte tropical del planeta ha sido de interés porque son, entre comillas, ¿cierto?, el laboratorio de las plantas donde salen muchos los medicamentos. Por lo tanto, uno podría pensar en frío de que pueden aparecer mieles muy interesantes con un mercado diferenciado y con una presencia internacional si está avalado con los estudios que dice que es lo que los apicultores sospechan, ¿cierto?, que tiene tales o cuales propiedades. ¿Cómo está eso ahí? Estamos trabajando en eso, estamos armando una red bien interesante. De verdad yo tengo mucha fe en que esto va a salir muy bien en poco tiempo. Estamos haciendo red, por ejemplo, incorporando gente que trabaja en medicina, por ejemplo, aquellas experiencias con médicos que están tratando con mieles de quemaduras, heridas abiertas,
Entonces estamos tratando de ver si nos metemos allí, bueno, pero vamos a trabajar con mieles diferenciadas. Vamos a ver si una miel que es de Mastranto, una planta de aquí, o una que es de jobo, otra planta, que estoy nombrando plantas el nombre vulgar de aquí, pues si tiene las mismas propiedades que no. Tenemos que incorporar a gente que trabaje la parte farmacológica para que haga realmente qué propiedad antiinflamatoria tiene, qué propiedad antibiótica, antioxidante. Eso hay que irlo trabajando, hay que irlo estudiando, ¿verdad? También. Otra cosa que estamos haciendo aquí bien interesante, eso sí lo estamos haciendo en la facultad con el grupo que estamos trabajando, que hay un grupo de profesoras que son expertas en lo que son los análisis sensoriales. Entonces estamos combinando lo que es el origen botánico con el análisis sensorial, para que entonces salga todo ese perfil sensorial asociado al origen botánico y bueno, que se hace ya también en muchas partes, pero que aquí lo estamos haciendo y lo estamos empezando a unir. Entonces se está formando una red interesante de los investigadores. De hecho, hace un año hicimos un encuentro con los apicultores y fuimos definiendo las líneas de investigación hacia las que deberíamos ir apuntando. Pablo. Profesora, en estas líneas de investigación, al saber que tienen ustedes mieles monoflorales, de característica o de origen vegetal muy particular, ¿podría asociar también a estas mieles a otro tipo de productos que provienen de esas especies como el propóleo, por ejemplo, o la calidad del polen para consumo humano? Mira, en el caso de propóleo es interesante, algunas especies que son muy productoras de resina y que las hemos encontrado también el polen en las mieles. Eso pasa, por ejemplo, en la de la Gran Sabana, en la de la parte del Tepuy. Hemos encontrado unas mieles asociadas a una planta que es muy resinífera y que está muy asociada a la producción de propóleo. Entonces, bueno, ahí también se están empezando a ver cosas interesantes. Con el polen, pues también seguramente va a haber cosas interesantes. Estamos empezando a trabajar también con el análisis de lo que es el polen para ver que están en algunas regiones produciendo más o colectando más las abejas para eso, ¿no? Doctora, usted nos habla de, bueno, o por lo menos acá en Argentina y en muchos países hablamos sobre dos categorías, que es la monofloral y multifloral. ¿Ustedes agregan alguna otra? ¿Me escucha ahí? ¿Me está escuchando, doctora? Ay, ¿por qué no escucho? A ver si me puede escuchar. ¿Ustedes me están escuchando, Pablo, Jorge? Sí, te escucho muy bien. Perfecto. Disculpen, no estoy escuchando. No sé si ustedes me escuchan a mí, pero no escucho a usted sí le escuchamos. Usted no me está escuchando a mí, me parece. A ver si puede corrija, reinicie de nuevo a ver si se activa de nuevo el sonido, ¿sí? Si puede. Pablo, ¿le puedes mandar un mensaje tú que estabas con ella en contacto? Claro, podría ir a la... Ok. No, pero no, como no nos escucha ninguno de los tres, digamos, tiene un problema de sonido la profesora. Sí, qué interesante lo que ella estaba conversando de todas maneras, ¿eh? Cómo los equipos multidisciplinarios se van acopiando, ¿cierto? Parten con este análisis de 4 años, Rodrigo, y se empiezan a sumar otros especialistas a los estudios que están haciendo. Habla, ¿cierto?, del interés de los otros profesionales. Exactamente, sí. Así que bueno, vamos a esperar a ver si puede llegar a conectarse. A todos le decimos que pueden empezar a dejar su mensaje, sus preguntas. Es un tema muy, muy interesante. Obviamente que siempre quisimos tener a Venezuela también en todo lo que tiene que ver con la apicultura del habla hispana, y en esta oportunidad estamos contando con una profesora que viene trabajando en la área científica con respecto a este tema. Pablo, si quieres recordarles sí, claro, a todas las personas. Contémosle a los amigos ahí un poco para resumir de lo que estamos hablando. La profesora ya se está conectando nuevamente. ¿Nos escucha bien ahí? Ahora sí, perfecto. No escuché, pero nada de lo que me preguntaron antes, disculpen, pero se perdió el audio total. Sí, no, Rodrigo ahí le va a replantear la pregunta. Perfecto. Mi pregunta iba sobre lo siguiente, profesora. Obviamente que en Argentina, Chile y muchísimos países nos caracterizamos por tener o mieles monoflorales o multiflorales. ¿Ustedes tienen alguna otra categoría
¿Cómo pueden decirnos en los estudios que ustedes están haciendo en la universidad, por favor? Bueno, en la mayoría de los casos vamos a encontrar si mieles monoflorales o multiflorales. Hemos encontrado alguna bifloral. Muy rara vez hemos encontrado algunas biflorales, pero no es lo común. Aquí todavía no tenemos una normativa tan establecida como por ejemplo el caso de Argentina, que es un caso increíble de todo lo que es la normativa argentina asociada a las mieles, igual que en Chile. Aquí todavía no tenemos esa normativa establecida. Estamos también trabajando, apuntando hacia ir fortaleciendo nuestras normativas. Pero lo que hemos encontrado es o monoflorales o multiflorales. Biflorales he encontrado muy poquitas, hasta ahora hemos encontrado en el laboratorio. ¿Y biflorales qué significa? Que el porcentaje de dos pólenes están muy parecidos y no pueden convertirse en una monofloral y por eso utilizan dos biflorales y después todas las demás. Exactamente. Esa es una categoría que tienen en Chile, realmente. Ellos sí lo han como establecido. En las normativas internacionales que hemos revisado ampliamente, pues se habla más que todo o de monofloral o de multifloral. Pero a mí me parece interesante porque sí hemos visto que en algunos casos pueden predominar dos especies. Y de hecho, yo una vez me encontré con una miel que tenía prácticamente polen de solamente dos especies, lo cual es rarísimo, porque aunque una miel sea monofloral, suele tener un espectro polínico más amplio, sobre todo aquí en este país tropical. Es decir, 20, 30 especies te puedes encontrar en una miel fácilmente. ¿Pablo? Sí, perfecto. Es que es súper interesante y me van haciendo también algunas preguntas a través de la conversación de la profesora, ¿no? En este contexto del análisis melisopalidológico. Que es importante destacar que esto no es el único análisis de la miel, entonces, como usted también lo nombró, los análisis sensoriales, esto tiene que ver con la cata de miel y la evaluación de expertos, ¿verdad? Que es súper interesante ese tema, más aún si ustedes lo están haciendo también allá en Venezuela, si hay gente especializada en eso, y también combinar estos análisis melisopalinológicos con los análisis físico-químicos. ¿Cómo usted podría hacer un resumen respecto de la melisopalinología con estos otros tipos de análisis que también se suman para las calidades de las mieles? Bueno, te comento que eso estamos haciendo nosotros. Nosotros aquí estamos siempre la miel. Es decir, ¿cuál es la idea? La base para nosotros es empezar con el análisis melisopalinológico, saber el origen. Y a partir de ese origen, hacer los análisis físico-químicos. Es decir, una miel, por ejemplo, de ajonjolí, vamos a nombrar alguna planta que de repente conozcan en todas partes, una miel de ajonjolí. Bueno, si la miel es de ajonjolí, ya comprobado melisopalinológicamente, vamos a ver cuáles las características físico-químicas y sensoriales de una miel de ajonjolí, que no siempre va a ser igual, y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque no, por ejemplo, si yo tengo una miel de azahar, que también es una miel muy conocida, ¿verdad? Pero no necesariamente todas las mieles de azahar van a ser iguales, porque no solamente influye la planta, que es la principal, sino que el espectro polénico, como digo yo, porque ahí vienen néctares de distintas plantas. Entonces, de repente, una miel de azahar combinada con una especie A, B y C, y una miel de azahar combinada con la especie C, D y E, va a saber diferente, ligeramente, va a tener el tono del azahar, pero a lo mejor no va a ser exactamente igual, porque también hay que tomar en cuenta ese espectro polínico que está diciéndome que hay néctar también de otras plantas. Esa mezcla de esos néctares va a dar esas características sensoriales y físico-químicas particulares. Y además la parte físico-química también es importante para garantizar calidad, por supuesto. Jorge. Usted nombraba que si ya habían hecho algunos encuentros con apicultores, ya que hay un equipo multidisciplinario que está interesando a la universidad cada vez más en esta área. ¿Y cómo, desde su perspectiva, cómo es el apicultor venezolano? ¿Es un apicultor comprometido, más jovista, le interesa la ciencia, está yendo hacia el producto diferenciado o está establecido en lo tradicional? ¿Cómo ve usted al apicultor venezolano para contarnos al resto de los países? El apicultor venezolano, bueno, tenemos un poquito de todo, ¿no? Es un apicultor muy comprometido con su trabajo, muy responsable con el medio ambiente, que yo creo que eso es bien importante. Hay algunos que cada vez más que se están preocupando por tecnificar, por mejorar la calidad de sus sistemas de producción. Entonces, ese apicultor está... Hay muchos pequeños productores. Los grandes productores son pocos, realmente.
aquí son pequeños productores, hay muchos que se están empezando a asociar en cooperativas para trabajar más en conjunto, ¿verdad? Pero algunos se van más por la parte algunos van hacia la venta, hacia las empresas alimenticias o farmacéuticas, también los hay, sobre todo los que son más grandes, apuntan hacia hacia esos grandes volúmenes, vamos a decir así, los grandes volúmenes que hay aquí, que no son los de Argentina en la vida, por supuesto, pero lo que son los grandes volúmenes aquí, mientras que algunos están empezando a interesarse por la parte de las mieles diferenciadas. Muchos van al consumidor general, pero como yo les digo, también estamos haciendo un trabajo educando al consumidor venezolano, porque, por ejemplo, acá, no sé si pasa en otros países, pero acá si una miel cristaliza, creen que no es miel, que eso es azúcar. Entonces, ese es un trabajo que vamos haciendo de hormiguita, miren. Si una miel no cristaliza, más bien lo más probable es que no sea miel. Entonces, es todo un trabajo que hay que hacer de enseñarle al consumidor también, que yo creo que tiene que ser un consumidor más consciente en ese sentido. Pablo. Sí, claro, se trata, profesora, de convertir este proceso técnico en una ventaja competitiva, ¿verdad? Y en relación a eso, hay un trabajo que seguramente usted lo conoce de la doctora Gloria Montenegro de acá de Chile, respecto del análisis melisopalinológico, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia o el símil del trabajo que ustedes están haciendo con el trabajo que se hizo acá en Chile? Bueno, la doctora Montenegro realmente hizo estudios amplios en distintos pisos altitudinales chilenos, caracterizando las mieles chilenas, ¿no? Y usted, según he visto, aunque no pude llegar directamente a la norma, pero a través de su trabajo pude ver que ustedes tienen ya una norma que habla de mieles que asociadas a especies endémicas, mieles biflorales, mieles por pisos altitudinales, y yo creo que el aporte de ella ha sido importantísimo porque ha hecho esos estudios y ha ido caracterizando esas mieles. Nosotros estamos apuntando a eso en distintas regiones. Yo me imagino que al igual que en el caso de sus países, pues no puede uno hablar de miel venezolana y decir esta miel es así, no, porque es que cada región es muy particular, cada floración va a ser, entonces esas mieles van un poco, como digo yo, a contar la historia de lo que es la riqueza florística que hay en cada uno de nuestros países, ¿no? Un poco, yo creo que cada frasquito de miel lleva un poquito de esa historia dentro. Y es importante resaltarla y los análisis melisopalinológicos así lo permiten, porque podemos decir de qué región o qué especies están allí formando esas mieles nuestras. Pablo. Sí, no sé si ahora mi recepción ha mejorado con el sonido, Rodrigo. Se escucha un poquito bajo, pero después cuando habla alguien se escucha como un zumbido, okay, pero okay, no importa, okay. Yo te voy manejando el micrófono. Ya, perfecto. Profesora, respecto de eso mismo que estábamos hablando, de las diferencias de los análisis, ¿cómo es el apicultor desde el punto de vista, usted nos comentaba que son apicultores pequeños, pero desde el punto de vista del avance de la actividad, desde el punto de vista de profesionalizar la actividad, ¿usted indicaría que la apicultura venezolana, específicamente los apicultores, ¿no?, están de alguna forma preparados para lo que se viene en el futuro? ¿Por qué se lo pregunto? Porque estuve en contacto en el año 2023 con apicultores de Venezuela que vinieron a la Apimondia y ellos decían que la apicultura de hace 10 años atrás no tenía nada que ver con la apicultura del año 2025 o 2023, en este caso, que se hace en Venezuela. Y eso específicamente por un tema que nosotros hemos tocado mucho acá en este programa, que es el cambio climático. ¿Cómo podríamos definir desde su punto de vista profesional, ¿no?, desde el punto de vista científico, de la academia, de los estudios que ustedes están haciendo, cómo interferirá o influirá el cambio climático en la producción de estas mieles específicas? Bueno, indudablemente que el cambio climático, conozco los apicultores que estuvieron en la Apimondia en Chile, me contaron un poco su experiencia. Indudablemente el cambio climático, bueno, ha vuelto todo de cabeza. Sobre todo, como les digo, en Venezuela, como les digo, no tenemos estaciones marcadas, como en el caso de los países que están hacia el hemisferio sur, hacia el hemisferio norte. Entonces, los periodos de lluvia y de sequía se han vuelto una locura, porque esos son la humedad, entre otros muchos factores, pero en este caso en Venezuela, en muchos países tropicales, la precipitación marca mucho lo que son
las lluvias para que se exploten las floraciones o se retrasen las floraciones o se adelante. Entonces, claro, ahora muchos apicultores me dicen, es que un calendario floral a mí no me sirve para nada, no me está diciendo nada. Yo les digo, bueno, los calendarios ahora los vamos a tener que adaptar. En el caso nuestro, que es el factor que nos presiona, es, bueno, ¿en qué momento? Yo sé que hay plantas que florecen en la época de sequía. ¿Cuándo va a ser la época de sequía? Ahora ya de verdad que no lo sé, porque a veces puede ser más acá, más allá. Eso ha hecho que indudablemente les afecte muchísimo la parte de producción, porque a veces producen cuando no lo esperan. Entonces, bueno, todo lo que es la preparación previa, que tú dices, bueno, en esta época ya van a empezar las colmenas a llenar, yo voy preparando todo antes. Toda esa preparación que tienen que hacer ustedes, recuerden que yo no soy apicultora, si en algún momento tengo una falla técnica, me perdonan. Eso pues se les ha trastocado, porque el cambio climático ha hecho que eso cambie totalmente. Hay floraciones que no esperan, floraciones que aparecen, pero bueno, tenemos que irnos adaptando a eso de alguna manera. Algunas regiones a lo mejor van a cambiar las mieles que producen, no por eso tiene que ser malo, sencillamente serán mieles diferentes. Entonces tenemos que ir a eso, y cómo podemos ir combinando todas esas cosas para que la parte productiva no se vea tan afectada. Indudablemente el cambio climático está haciendo un fuerte impacto en muchos sistemas de producción agropecuario, y la apicultura no escapa de eso. Entonces, sí, hay que irse un poco adaptando a eso de alguna manera. ¿Pablo? Sí, profesora, indudablemente, ¿no? Siento que nuestra miel no solo es dulce, sino que es una historia que hay detrás de cada gota producida, y eso que se pueda verificar por la ciencia es tremendamente fantástico. Y para profundizar un poquito más acerca del cambio climático, doctora, ¿qué nos podría decir respecto de cómo se trata el bosque nativo, la protección de las flores que tienen importancia melífera, apícola? ¿Hay en Venezuela una protección respecto de la biodiversidad, de la ecología, de los centros productivos apícolas, no solamente estén orientados a la producción de miel, sino que a la protección de todo el bioma, de toda la biosfera que contempla la biogeografía, de importancia no solamente para la protección de los polinizadores, sino que también de abejas sin aguijón, de abejas silvestres, etcétera? Sí, mira, yo creo que la apicultura es una de las actividades más ecológicas que existe. Yo siempre digo que un apicultor es lo más conservacionista que existe, porque si no conservas lo que está a tu alrededor, no tienes producción, no comes. Entonces, acá en Venezuela tenemos muchos sistemas de protección, muchos parques nacionales, muchos monumentos, muchas zonas. Sin embargo, hay zonas que están siendo muy afectadas por los problemas de desertificación, también por la presión agrícola que en muchos casos hay. Entonces, tenemos que seguir trabajando, yo no sé si en sus países también pasa, en cómo llegamos a ese acuerdo entre apicultores y agricultores y ganaderos, porque no todo lo podemos sembrar de maíz, aunque el maíz sea importante, o de soja, aunque la soja sea importante, porque eso reduce nuestra biodiversidad, reduce nuestros polinizadores naturales, no solamente como estamos hablando acá de apis, sino de todo lo que son nuestras abejas sin aguijón, que bueno, son una riqueza inmensa. En Venezuela hay más de 150 especies de abejas sin aguijón que impactan de manera muy importante en todo lo que es la polinización además de especies agrícolas. Entonces tenemos que lograr esa combinación, cómo logramos ese equilibrio entre lo que es la conservación de la naturaleza, que ayuda a la producción apícola, y con todo lo que es el desarrollo agrícola, toda la parte del desarrollo también industrial, es decir, urbano. A veces es difícil, es un compromiso complejo, pero yo creo que hay que lograrlo, y hay que trabajar en ese sentido, hay que buscar los mecanismos, y yo creo que en ese sentido la apicultura como actividad productiva tiene mucho que dar, porque no solamente se produce conservando, sino que además tenemos un papel, o los apicultores, yo no soy apicultora como digo, tienen un papel relevante en la protección de los polinizadores. No solamente de apis, que es una especie que, bueno, que ya es parte de nosotros, aunque vino de otra parte, sino de nuestras abejas nativas. Es decir, nosotros, y que también hay un mercado distinto al de la apicultura, pero ahí también hay un nicho de mercado interesante que se puede explotar. Pero además de eso, es la conservación de nuestros ecosistemas, de todos esos servicios ecosistémicos que presta todo esto asociado a la actividad apícola. Entonces, hay que seguir trabajando en eso. No es fácil, porque las presiones son muchas,
y estoy segura que en todos los países es igual, pero tenemos que unirnos por eso, no solamente por mantener la actividad productiva, que es bien importante, sino también por mantener esos servicios ecosistémicos que prestan esos ecosistemas. Pues. Jorge. Me imagino, profesora, que sin salirse del tema, con lo que es cambio climático, ¿me escucha bien? ¿Me escucha? ¿Se fue? Ahí sí, debe Sí. tener, digamos, problemas, digamos, estamos hablando de la escuela, entonces Sí. ahí, Sí. ahí Sí, se está seguramente conectando, ahí se conectó. ha A tenido- ver ahora. Yo nuevamente. A ver, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, sí. Ya. En la misma línea de lo que estábamos hablando, esto del cambio climático, que no todo es tan malo, es decir, se abren oportunidades también así dentro de lo complejo, de lo revoltoso que pasa a ser el cambio climático, se abren muchas oportunidades, y me imagino que en estos años que usted lleva, decía pocos años, ya 4, si es que mal no escuché, trabajando con los apicultores, y me imagino que se abren proyecciones desde la universidad y en el ámbito personal de desarrollar temas futuros con el rubro apícola y con la particularidad, ¿cierto?, del país de ustedes, con la floración. ¿Cómo vienen las proyecciones? ¿Cómo las ven ustedes hacia futuro en lo que usted está haciendo? Bueno, nosotros estamos trabajando, como digo, en la parte melisopalinológica. No obstante, pues uno tiene que tener mucha amplitud. Entonces, lo que yo digo es que con esto el cambio climático, lamentablemente, es indetenible. Eso está allí. Podemos cerrar los ojos si queremos, pero está allí. Entonces, tenemos que, ¿cómo nos vamos adaptando a eso y cómo eso, de hacerle una oportunidad en vez de algo que nos estaba molestando? Entonces, eso hay que ir conociendo, estudiando con la parte del clima, que es tan importante para el apicultor, porque depende de las floraciones, cómo podemos ir nosotros un poco conociendo, entendiendo e ir adaptando esas situaciones para aprovechar. Y de repente en algunos casos, en algunos momentos, hasta a lo mejor las producciones van a ser mejores, en otros casos serán peores. Tenemos, bueno, que buscar también abrir lo que vamos aprovechando de la colmena, no solamente la miel, en este caso nosotros trabajamos con eso, pero todos los otros productos que están asociados, cómo irlo haciendo, los servicios de polinización, que también podemos hablar de eso, que también es interesante como otra actividad que está allí. Entonces, indudablemente, y hay que ver cómo podemos irnos asociando o qué podemos ir haciendo para volver el cambio climático en la medida de lo posible una oportunidad. En ese sentido, pues. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso. Una cosa que nosotros estamos haciendo, que intentamos hacer en los trabajos que hacemos, es que el apicultor se involucre en esto. Es decir, saben que es complejo a veces uno cuando le llega una miel saber que esos pólenes, porque imagínense en este país donde hay, no sé, miles de especies y cada una tiene un polen distinto y algunas se parecen mucho. Entonces, que siempre nosotros intentamos que el apicultor, mire, vayan colectando sus plantas, vayan llevando las muestras, porque así nosotros generamos las palinotecas de referencia y vamos conociendo mejor lo que ustedes tienen allí. Esto tiene que ser un trabajo entre el investigador y el apicultor. Tiene que ser un trabajo y nosotros estamos intentando afrontarlo de esa manera, que todos estemos involucrados y que todos participemos activamente, porque nadie conoce más el campo donde está trabajando que el apicultor que está allí. Es decir, a mí me puedes traer la miel, pero tú me dices, mira, aquí hay esto, tráeme las muestras y para mí va a ser mucho más sencillo decirte, sí, tu miel es de esto, de lo otro, y vas a aprovechar mejor toda esa información y a conocer mejor lo que está a tu alrededor. Pablo. Sí, profesora, es muy interesante lo que estamos conversando y obviamente se nos va a hacer un poco el tiempo para seguir hablando más de este importante tema. Pero a modo de conclusión, hablamos de trazabilidad, pero pongámosle apellido, hablemos de trazabilidad científica, que es en definitiva lo que tendría que darle este nuevo pasaporte a la miel, sobre todo a las mieles provenientes de Sudamérica, que tienen unas características tremendas. ¿Qué debiera pasar en el mercado para posicionar estas mieles así a la altura como se hizo en Nueva Zelanda para posicionar la miel de Manuka? Bueno, mira, a mí me encanta y yo estoy enamorada de ese modelo. Y yo siempre le digo a los apicultores venezolanos, nosotros tenemos que ir al modelo Manuka, les decía yo, porque es que son mieles únicas y particulares. ¿Y cómo logró Nueva Zelanda eso? A mí me parece, quiero hablar un poquitito de eso porque yo creo que es un ejemplo bellísimo. La miel de Manuka era una miel que no le gustaba a nadie. Y en los años 80, cuando se pusieron a estudiar las mieles de Nueva Zelanda, descubrieron que la miel de Manuka era una cosa impresionante de las propiedades antiinflamatorias, antibióticas, y Nueva Zelanda tomó eso y lo volvió un mercado impresionante. Sí, Nueva Zelanda es el país
que gana más dinero vendiendo miel en el mundo y produce, es decir, no le llega, Argentina no le llega ni a las rodillas de producción en cuanto a volumen. A China, bueno, que es otro caso particular que no nos vamos a meter con China ahorita, tampoco. Nueva Zelanda es como el país número 15 o no sé, que está en muy abajo en cuanto a volumen, pero vayan a ver los precios de la miel de Manuka. Y fue marketing asociado con investigación, comprobar que lo que te estoy diciendo es cierto, que esta miel tiene estas propiedades porque las has estudiado, tiene este compuesto tiene estas propiedades. Entonces, si la ciencia se une con los productores, es mucho lo que podemos lograr, muchísimo. Yo creo que ese es un modelo impactante, el modelo miel de Manuka, lo que lograron de los años 80 aquí, ¿cuánto hay? 40, 50 años, lo que lograron, pero fue porque, bueno, hubo involucramiento de investigadores, el Estado, los productores, y apuntaron a algo impresionante. Y yo creo que nosotros tenemos esa potencialidad en Sudamérica, por las características que tenemos de ecosistemas impresionantes, pero tenemos que seguir asociándonos los investigadores con los productores para lograr descubrir esas propiedades que seguro tienen muchas de nuestras mieles, que las pueden posicionar muy bien en los mercados internacionales, como mieles diferenciadas. La miel de Manuka no sale en tambores de Nueva Zelanda. Es bajísima la cantidad que sale en tambores. Sale todo al detalle. Y vean los precios que tiene esa. Ahorita me metí para una página. 250 gramos, $100. Una cosa impresionante. Entonces, tenemos que seguir trabajando, pero tenemos la potencialidad para hacerlo. Jorge. Profesora, usted que está en el mundo microscópico de los pólenes, ¿ya? La voy a llevar a un tema que aquí en Chile en un momento, años atrás, era satanizado, ¿ya? Y todos están revolucionados cuando les nombraban los pólenes transgénicos. De pronto, en los últimos años, es un tema que pasó al olvido y nos empezamos a manosear mucho que el glifosato, que los químicos, en fin, y parece que de la noche a la mañana los pólenes transgénicos no causan nada en las abejas. ¿Cuál es su opinión al respecto de los pólenes transgénicos? Que está muy, a mi parecer, perdón, está muy soterrado, muy callado y está creciendo a modo impresionante. Es complejo lo de los transgénicos. Con un análisis melisopalinológico yo no te puedo decir si una soja es transgénica o no. Es muy difícil. Eso claro. Hay que hacer otro tipo de estudio. Hay que hacer estudio de ADN que hace también en las mieles, ¿ok? Se puede hacer. Ya se está llegando a esos niveles por ejemplo, Nueva Zelanda un caso, pero se están haciendo trabajos en ese sentido para ver ADN. Es complicado, porque ¿qué está pasando con los transgénicos? Pues depende de en qué zona tú estés, en qué región. Si tú estás trabajando mucho, por ejemplo, soja, que es una de las que más tenemos transgénicos, si tú estás teniendo tus colmenas allí, a lo mejor vas a tener un alto nivel de esos transgénicos y es un problema también cuando vas a acceder a mercados internacionales. El mercado europeo creo que permite 0,09% de pólenes transgénicos en una miel. Es decir, porque bueno, ¿cuánto está afectando lo de los transgénicos? Mira, ese es un tema tan complicado porque el néctar de un transgénico es malo, no es malo. Mira, a mí me preocuparía más que tuviera pesticidas una miel, que tuviera glifosato, que tuviera contaminaciones con metales pesados, que aquí hemos encontrado con unas cosas que hemos hecho, mieles con metales pesados, más que un transgénico, porque ese néctar no va a cambiar que te va a dañar a ti. Claro, es otro concepto que sería una discusión para un programa completo, lo de los transgénicos, pero a mí no me preocupa tanto eso en una miel para su calidad. ¿Qué te está diciendo? Bueno, pero ¿qué vas a tener transgénicos? Las que son plantas cultivadas. Si tú tienes tus colmenas en una zona natural, la probabilidad de que tengas transgénicos es muy baja. Perdón, pero más allá de lo particular de que los pólenes, las mieles, usted como experta en el área, ¿lo ve como un efecto dominó, como un efecto latente, como un efecto preocupante, el tema de los transgénicos hacia futuro, que está muy callado en el último tiempo? Mira, yo no sé si en el caso de la miel va a ser un problema muy grande. Depende del mercado y cómo se esté enfocando. Como digo, ¿cuánto puede cambiar las características de un néctar de un transgénico? Que al final es lo que va a formar la miel. A mí no me queda muy claro. Sin embargo, pues todo tiene que ver con una protección. Todavía estamos yo creo que a pesar de todo, todavía no entendemos bien el problema de los transgénicos. Yo lo veo a otro nivel, a que estamos perdiendo de repente a nivel de la agricultura variedades autóctonas nuestras, todo lo que puede afectar la parte agrícola. Yo desde mi punto de vista, de lo que yo he leído, es decir, en lo que yo he visto, pero claro, todo depende a dónde vas,
porque como te digo, el mercado europeo no quiere transgénicos. Entonces, si estás teniendo muchos transgénicos, ahí vas a tener un freno cuando vayas a entrar a ese mercado, porque no te lo quiere aceptar. Entonces, pero en lo que es la composición de la miel y su calidad, a mí me parece que no afectaría mayormente. Todavía falta mucho que estudiar y mucho que conocer en relación a lo que puede afectar el que una miel sea de un transgénico o no. Eso yo creo que falta todavía mucha tela que cortar. Pablo. Sí, profesora, volver un poquito a lo que era su comentario de la miel de Manuka, ¿no? Más fuerte, Pablito, por favor. Ahí me escucha bien, ahí. ¿Me escuchan? Ahí, ¿me escucha bien ahí? ¿Sí? Perfecto. No, hablaba que, bueno, con el caso de la miel de Manuka y con todo lo que nos está contando la profesora, tenemos un argumento de venta único con la melisopalinología, ¿no? Que permite elevar la categoría de nuestras mieles a una categoría premium. Pero por cierto que estamos acá también en presencia de un problema cultural, de un problema geográfico, de un problema de marketing, de mercado, que no nos permite tal vez tener esa visión que han tenido en Nueva Zelanda y también en Australia por elevar sus mieles a esa categoría. ¿Qué debiera pasar, profesora, para que la apicultura latinoamericana, la apicultura de Venezuela, las mieles diferenciadas de excelentísima calidad pudieran llegar a tener el sitial que se merece? Mira, yo creo que tiene que ser un trabajo en conjunto. Tenemos que seguir trabajando, como digo, para lograr eso es la mano junta del investigador con el productor. No el investigador por este lado haciendo su trabajo, ni el productor por este lado viendo cómo lleva sus mieles. Hay que trabajar en conjunto asociado a unas políticas de Estado que yo creo que se pueden lograr, porque es una cuestión de que rentabiliza para el país. Entonces, para lograr eso, no, yo creo, bueno, digo el caso de Venezuela, probablemente en el caso de Argentina y Chile, que tienen una apicultura más sólida que la nuestra, han trabajado más eso. Nos hace falta más organización a nivel de los productores, porque cuando estamos bien organizados, indudablemente la presión que puedes hacer en muchos sentidos es mejor. Cuando estás bien organizado, puedes ir a buscar a la academia, en este caso nosotros, para ir resolviendo problemas en conjunto y también ir hacia el Estado para lograr políticas en conjunto que lleven a la apicultura latinoamericana lo que se merece. Yo sinceramente creo que nosotros en Latinoamérica tenemos unas posibilidades inmensas de seguir fortaleciéndonos en el mercado de la miel, pero tenemos que trabajar eso, organización, nuestros procesos de trazabilidad, de calidad, y eso entender que tenemos que ir trabajando con esa parte técnica de demostrar lo que estamos diciendo con ciencia. Y yo creo que los científicos de toda Latinoamérica, de todas las universidades y los institutos de investigación están allí, los que trabajan en estas áreas dispuestos. Lo que tenemos es que buscar los caminos para encontrarnos productores e investigadores y yo creo que lograríamos cosas impresionantes. Imagínense, algo extraordinario, que una miel se empiece a estudiar todas sus propiedades, se prueben en la parte médica tal, y que se logren resultados. Imagínense todo lo que podemos hacer con el marketing allí, se pierde de vista. Y profesora, con respecto a lo que nos está hablando en este momento, el Estado financia muchos proyectos a nivel de universidad. ¿Hay este proyecto solo que están a cargo ustedes? ¿Qué nos pueden contar entre el Estado, la parte científica y los apicultores? Bueno, fíjate, estamos tratando de combinar un poquito de todo. Nosotros tenemos un proyecto ahora que está financiado, estamos apuntando, esperando financiamiento de otros proyectos que nos ayudan a llegarle más fácilmente a los apicultores, sobre todo a los pequeños apicultores que a veces no tienen los recursos para poder hacer estos análisis por ellos mismos. Con los productores más grandes estamos trabajando que ellos mismos vayan también financiando algunas cosas que se tienen que financiar. Entonces, si hay un pequeño apoyo del Estado, yo creo que hace falta fortalecerlo más para que realmente se vaya apuntando, para que vayamos desarrollando estas políticas y podamos realmente fortalecer esa actividad productiva. Acá la apicultura de repente no se ha visto como una actividad productiva muy importante, quizás no se le ha terminado de ver el potencial que yo, cada vez que me meto más en este mundo, digo, es tan grande el potencial
que tiene esto, las posibilidades de rentabilizar, de hablar, como digo yo, de dinero, si queremos hablar así de dinero, que además está asociado a la conservación, a reducir los impactos sobre el cambio. Es decir, es que la apicultura es redonda por todos lados. Es decir, conservacionista, entra en economía circular, entra en cuestiones ecológicas y además puede aumentar su valor agregado, rentabilizar muy bien. Entonces es como que una actividad perfecta, me parece a mí, ¿no? Desde el punto de vista productivo y asociado a todos estos cambios que estamos viendo en el mundo actualmente. Jorge. Sí, profesora, y si usted pudiera nombrar algunas mieles que son las más conocidas en Venezuela, las regalonas, y también pudiera nombrar alguna miel que a usted ya le empieza a generar ruido y dice, y pudiera decir, esta miel probablemente nos dé muchas sorpresas en el futuro. ¿Hay alguna que usted ya tenga identificada? Las regalonas deben estar, porque los apicultores, por ejemplo, acá en Chile, que el quillá, en fin, pero ahí en Venezuela tienen que haber algunas regalonas, pero también alguna con la que usted dice, aquí puede pasar algo muy interesante, como la miel de Manú, que tocamos hace un rato. Mira, acá una de las mieles más conocidas que se produce, como le digo, en la zona mayor de productora del país es la miel de mastranto. El mastranto es un ictis, una labiada, familia del romero, de la lavanda. Acá en esas zonas de que son llanos, sabana, crecen lo que llaman ellos los mastrantales. Son hectáreas y hectáreas de esa planta que florece, produce una miel mentolada, muy apreciada en el país, vamos a decir, muy reconocida. También se produce en algunas zonas ya más altas del país de otra planta, una compuesta, familia del girasol, que le dicen taraca, es una miel también como muy conocida. En las zonas donde siembran ajonjolí, aprecia mucho la miel de ajonjolí, una miel con un sabor también suave. A mí, bueno, impactante así que tú dices, unas mieles locas, como digo yo, en sabores explosivos, son las mieles de Gran Sabana, del tepuy, porque son mieles con tonos de madera, impresionante. Y luego, bueno, mi miel que yo estoy enamorada, de la que estoy trabajando, una miel que aquí en Venezuela se conoce mucho en esa región, le dice miel de Bovar. Bovar es la zona, la región. Y eso está asociado a una planta que le dicen canapire. Acá, que es un cróton, una familia euforbiácea. Esa miel yo creo que es una miel que si logramos posicionarla, es decir, es que puede tener un impacto importante. Lo que pasa es que la producción es muy pequeña porque es una pequeñita región y solamente son unos meses del año en que se produce. Entonces, bueno, es como algo muy, muy particular y muy especial. Pero están saliendo cosas interesantes en ese sentido. Pablo. Sí, profesora, quería hacerle ya para ir redondeando, porque ya estamos cerca de la hora de programa y la verdad que se nos ha pasado volando el tiempo porque ha sido muy interesante, ¿no? Mire, a ver, Latinoamérica también comparte algunas especies florales, sobre todo anuales, bianuales, que están en todos lados, como los Taraxacum, las brasicas y los trifolium. Desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista del hospicio ecológico, puede tener una diferencia organoléptica, una miel de Taraxacum que se produzca en Argentina con una miel de Taraxacum que se produzca en Venezuela, específicamente diente de león. Claro, depende de la especie de Taraxacum que sea. Y podría tener algunas diferencias por los espectros polínicos, porque a lo mejor predomina el Taraxacum, pero la combinación de especies no es la misma. Y como yo digo, las mieles, es decir, y yo no sé si ustedes que son conocedores, apicultores de tanta experiencia, a veces te dicen una miel de eso, por ejemplo, de Taraxacum, pero de aquí no te saben exactamente igual. Tiene tonos que son muy, muy similares, pero nunca es igual, porque el espectro polínico, como digo yo, es decir, el grupo de plantas que visitaron las abejas no siempre es la misma. Entonces, eso puede variar los tonos, a lo mejor no bárbaramente, pero sí varían los tonos y no necesariamente son iguales en cuanto a características organolépticas. Porque es que hay que tomar en cuenta la combinación. Yo creo que eso es bien importante, a veces no se toma en cuenta. Muy bien, profesora. Hemos hablado todo esto y al final concluyo que todo lo que hemos hablado desde el punto de vista melisopalinológico tiene que convertirse en un soporte de marketing para nuestras mieles, de tal manera que posicione a las mieles no solamente como mieles, sino que
con mieles como producto, denominación de origen con marca país. En ese sentido, ¿cuál sería su recomendación, su consejo para los apicultores de toda el habla hispana que nos están siguiendo en este minuto? Mira, si nosotros queremos ir hacia lo que es eso, denominaciones de orígenes, indicaciones geográficas protegidas, marca país, yo creo que algo muy importante es si vas a ir a ese nicho de mercado, como digo, hay distintos nichos de mercado y eso también hay que tenerlo claro. Diferencia tus mieles, diferencialas, trabájalas, vende. Si tienes una miel multifloral, porque la gente dice, bueno, que las mieles multiflorales, depende. Si tienes una miel multifloral de una zona muy exclusiva, vende el territorio. Vean, por ejemplo, un caso muy particular. Si ustedes van a hacer el análisis de mercado, yo siempre me meto para ver cómo va el mercado a nivel internacional, los grandes volúmenes. Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica exporta muy poquito, pero vean el precio de esa miel. ¿Y qué está vendiendo Costa Rica? Está vendiendo a Costa Rica. Está vendiendo a Costa Rica. País verde, interesantísimo, buenísimo. Está vendiendo su territorio porque lo vale. Entonces, tenemos que aprender de eso. No todas las mieles son iguales y tenemos que jugar con eso en el marketing y ir enseñándole al consumidor. Y aquí nosotros estamos haciendo unos trabajos que vamos, porque siempre nuestra facultad es muy activa en la parte de extensión, llevando las mieles, se las damos a probar, la gente se queda con los ojos abiertos porque yo no sé si pasa allá, pero la gente cree que miel es miel y todas son igual. Cuando tú le vas a probar 2 o 3 mieles distintas, es que los ojos se les ponen y no puede ser, es diferente. Yo digo, claro, son diferentes, vienen de distintos lugares, tienen sabores diferentes, entonces el consumidor tiene que encontrar la que le gusta, la que le da más placer. Y eso tienes que trabajarlo en tu marketing, eso le va a dar una potencialidad a tu miel impresionante y hay que hacerlo. Hay que vender nuestro territorio, vender nuestras riquezas florísticas, asociar nuestras mieles. En nuestras mieles está todo eso encerrado y yo creo que hay que seguirlo trabajando. Jorge. ¿Estás muteado, Jorge? Ahí sí, perdón. Importante lo que decía, profesora, todos vendemos algo en el fondo, ¿no? Todos vendemos algo, vendemos un servicio, vendemos una imagen, vendemos un producto, en fin. Entonces, usted decía, hay que el marketing vender. Y en ese sentido, ya redondeando las preguntas, porque estamos en el horario, a su parecer los apicultores, entendiendo, usted nos ha dicho que tienen mucho potencial, que hay harto que hacer ahí en Venezuela, ¿sobreviven o viven de la apicultura? Hay de todo. Hay quienes lo tienen como una actividad secundaria y hay quienes viven de la apicultura. Hay quienes viven de la apicultura, hay apicultores aquí muy interesantes. Por cierto, uno de los chicos que fue a la Apimonia de Chile es uno de los apicultores que a mí un hombre muy técnico, se ha preparado mucho y él trabaja todo el servicio de la apicultura, desde asesoría, la parte de las reinas, la parte de los materiales, la parte de los productos. Es decir, hay un potencial tan grande porque es que el negocio de la apicultura no es solamente la miel, no es solamente la colmena, hay mucho allí involucrado, ¿no? Entonces hay unos que viven, los grandes productores viven de la apicultura, hay cooperativas que están viviendo de la apicultura, pequeños productores que se asocian y logran vivir de la apicultura, otros que lo tienen como actividad secundaria. Tenemos todo un juego de cosas, pero sí hay mucha gente aquí que vive de la apicultura. Muchos que son apicultores, y que muchos se están empezando a renovar, se están empezando a entusiasmar de nuevo con la actividad y eso le está dando una potencialidad nueva, un resurgir a la apicultura venezolana. Que ya lo van a ver pronto. Perfecto. Pablo, así vamos redondeando. Bueno, vamos a redondear y a terminar el programa, profesora, con una frase final que ojalá englobe todo lo que esta noche hemos conversado, ¿no? Como el apicultor debe decir que nuestra miel cumple con los más altos estándares internacionales, respaldada por un análisis científico irrefutable como es el análisis melisopalinológico. Le agradecemos, profesora, el haber estado en el programa Entre Apicultores de la plataforma de Apicultura Sin Fronteras. Le invitamos a que siga conectada, que no se desconecte porque ahora vamos a hacer las menciones. Decirle a nuestros seguidores que todos los jueves estamos con el programa Mano a Mano, donde se presenta un programa técnico con una presentación PPT. Todos los días domingos estamos con la apertura del canal de YouTube con todos los temas científicos y a través de las semanas con los distintos videos que vamos subiendo
técnicos, siempre con la disposición y la manera tan particular de Jorge Toro y quien les habla, y obviamente a través del canal, de la página de Facebook, que estamos subiendo todo lo necesario, todo lo que le gusta al apicultor, porque Apicultura Sin Fronteras, tal como lo dijo la profesora, estamos comprometidos con la apicultura latinoamericana, con las apicultoras y apicultores del habla hispana. Agradecer esta tremenda sintonía, invitarte a que sigas ahí haciendo comentarios en el chat para que Rodrigo nuevamente al final del programa te saque al aire. A todos les decimos muy buenas noches, muchas gracias por haber estado en esta extraordinaria conversación que hemos tenido con la profesora Mercedes Castro. Muy buenas noches, que estén muy bien y nos vemos el próximo martes. No se olviden que hay interesantes cosas que estamos divulgando a través de la página de Facebook de Apicultura Sin Fronteras, siempre a la vanguardia. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo Xavi González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. Tres guías, tres caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Apicultura sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura. Sin adornos ni ficción. Desde el manejo responsable hasta la ciencia aplicada, del campo a la mesa, de la flor al laboratorio. Cada encuentro es un puente, cada dato una semilla que germina en quienes viven por llevar a la abeja. Porque ser apicultor es más que producir miel, es custodiar la vida, es dialogar con la naturaleza. Y en este espacio, la voz de todos en todos encuentra su lugar. Entre apicultores. A todos, muy buenas noches. Nos vemos en un próximo programa.